Evangelio según San Juan, capítulo 18. Dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el que entraron él y sus discípulos. Pero también Judas, el que le entregaba, conocía el sitio, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas, pues, llega allí con la cohorte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos, con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, se adelanta y les pregunta: ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Díceles: yo soy. Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo: ¿a quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús: ya os he dicho que yo soy, así que si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Así se cumpliría lo que había dicho: de los que me has dado, no he perdido a ninguno. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro: vuelve la espada a la vaina. ¿La copa que me ha dado el Padre, no la voy a beber? Entonces la corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, le ataron y le llevaron primero a casa de Anás, pues era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que aconsejó a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo pasar a Pedro. La muchacha portera dice a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Dice él: no lo soy. Los siervos y los guardias tenían una brasa encendida porque hacía frío y se calentaban también. Pedro estaba con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió: he hablado abiertamente ante todo el mundo, he enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he hablado nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído lo que les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que allí estaba dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, declara lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado al sumo sacerdote Caifás. Estaba allí Simón Pedro calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice: ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y al instante cantó un gallo. De la casa de Caifás llevan a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así comer la Pascua. Salió entonces Pilato fuera hacia ellos y dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos le respondieron: si este hombre no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato replicó: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos replicaron: nosotros no podemos dar muerte a nadie. Así se cumpliría lo que había dicho Jesús cuando indicó de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio, llamó a Jesús y le dijo:
¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿dices eso por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿es que soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús: sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Le dice Pilato: ¿qué es la verdad? Y dicho esto, volvió a salir hacia los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre vosotros que os ponga en libertad a uno por la Pascua. ¿Queréis, pues, que os ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar diciendo: a ese no, a Barrabás. Barrabás era un salteador.